Cuando se descubrió que el ADN era la molécula principal que transportaba la información hereditaria en la célula, las investigaciones se centraron en identificar su estructura química. Entre los años de las décadas de 1940 e inicios de la década de 1950, diversos grupos de investigación emprendieron la tarea de desentrañar esa estructura. En ese video inicialmente describiremos algunas de dichas investigaciones y finalmente revisaremos la estructura química del ADN. A inicios de 1940, un grupo de científicos, encabezados por el bacteriólogo estadounidense Oswald Avery, junto con Colin McLeod, un genetista canadiense, y Macklin McCarthy, un médico estadounidense, trabajaban con cultivos de dos cepas de neumococos, específicamente el Streptococcus pneumoniae, y demostraron en 1944 que era el ácido nucleico y no la proteína la sustancia que porta la información genética. Posteriormente, Erwin Chargaff, un bioquímico austríaco de la Universidad de Columbia, se interesó en el estudio de los ácidos nucleicos y en 1950, utilizando cromatografía en papel, analizó el contenido de purinas y pirimidinas, las bases nitrogenadas del ADN de muchos tipos de seres vivos, y encontró que, contrariamente a lo que se creía hasta ese momento, las bases nitrogenadas no siempre aparecían en proporciones iguales. Encuentra que la composición de bases del ADN varía entre especies, pero determina que las bases del ADN dentro de una misma especie están siempre presentes en una proporción fija, independiente de la edad o del estado nutricional. El mismo número de adenina y de timina y el mismo número de guanina y de citosina. Esto originó que algunos autores se refieran a ese trabajo como las leyes de la equivalencia de las bases nitrogenadas o como es conocida actualmente la regla de Chargaff. Esas observaciones pusieron de manifiesto no solo la complementariedad de las bases nitrogenadas purinas y pirimidinas, sino también la posibilidad de una estructura de doble hélice para el ADN, cosa que fue confirmada años más tarde. Y solo 2 años después, la química inglesa Rosalind Franklin y el físico neozelandés Maurice Wilkins, usando análisis de cristalografía de rayos X, en el año de 1952 describen y demuestran que el ADN genera una imagen helicoidal de doble hélice, con una estructura extendida y constante, y donde las bases nitrogenadas estaban apiladas, es decir, ordenadas en planos de una separación constante, y los fosfatos se encuentran al exterior de la estructura. Y cuenta la historia que sin el consentimiento ni el conocimiento de Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick vieron algunos de los datos que no habían sido publicados, y entre los que se encontraba la famosa foto 51, mostrada a Watson por Wilkins. Esta era una foto de difracción de rayos X de una molécula de ADN, que mostraba claramente una forma de hélice. Y usando esa información, como también la información de otros investigadores y sus propios datos, Watson y Crick crearon su famoso modelo de la doble hélice tridimensional del ADN. Y pocos meses después, dos grandes científicos, James Watson, un biólogo estadounidense, y Francis Crick, un físico y biólogo molecular de nacionalidad británica, descubren la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN, como una doble hélice en la cual la adenina siempre se aparea con la timina y la citosina siempre con la guanina. No hicieron experimentos de la manera habitual, sino que examinaron y contrastaron todas las evidencias químicas y físicas que existían hasta ese momento sobre la composición y estructura del ADN. Y en 1953 publican un artículo en la revista Nature y proponen la estructura helicoidal de una molécula de ADN, que está formada por dos cadenas de nucleótidos enlazados en forma de doble hélice, y esa doble hélice presenta hacia el exterior las moléculas de azúcar y de fosfato y hacia el interior las bases nitrogenadas emparejadas en forma complementaria. La estructura básica del ADN ha sido mostrada en los videos anteriores, y a continuación haremos una revisión de esta. Los monómeros de los ácidos nucleicos son denominados nucleótidos,
y esos nucleótidos van a estar compuestos por tres tipos de moléculas: una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos o también denominada pentosa y el ácido fosfórico o fosfato. Y la estructura de estos tres componentes se aprecia en la siguiente figura, donde podemos apreciar que la base nitrogenada va a estar unida al azúcar de 5 carbonos y esa a su vez se unirá al grupo fosfato. Y las bases nitrogenadas que están presentes en el ADN son de dos tipos: las purinas y las pirimidinas, que son compuestos heterocíclicos y que contienen en su composición algunos átomos de nitrógeno. Sus átomos de nitrógeno poseen pares electrónicos no compartidos que tienen una tendencia a captar protones, por lo que explica su carácter débilmente básico. Existen, formando parte del ácido desoxirribonucleico, dos derivados de la purina, o también denominadas bases púricas, que son la adenina y la guanina, y dos derivados de las pirimidinas o bases pirimídicas, que son la citosina y la timina. Y esas cuatro bases nitrogenadas se obtienen por adición de diferentes grupos funcionales en distintas posiciones de los anillos de purina o de la pirimidina. Y las características químicas de estos grupos funcionales les van a permitir participar en la formación de puentes de hidrógeno, lo que va a resultar crucial, importante, para la función biológica de los ácidos nucleicos. Si apreciamos la estructura química de las bases purinas, podemos observar que presentan dos anillos heterocíclicos. Uno de ellos está formado por 6 átomos, parecido al de la pirimidina como veremos más adelante, y ese a su vez está unido a otro anillo de 5 átomos. Y los sustituyentes que se encuentran en la parte superior del anillo de 6 átomos, en esa posición, son los principales determinantes de la capacidad de formar puentes de hidrógeno de las purinas. La adenina, por ejemplo, se considera una base amino, ya que posee en el carbono 6, donde estoy señalando, un grupo amino, que consiste de un átomo de nitrógeno unido a dos átomos de hidrógeno, a diferencia de la guanina, que posee en esa misma posición un grupo ceto. Recordemos que el grupo ceto consiste en un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. Estas descripciones las hemos realizado en el primer video de la serie Biología y que lleva por título Grupos Funcionales. Ese grupo amino es el que va a servir de donador de hidrógenos en la formación del puente de hidrógeno con el grupo ceto del carbono 2 de la timina, como veremos más adelante. Mientras que el carbono 2 de la guanina está unido a dos átomos de nitrógeno que forman parte del mismo anillo, como en todas las purinas, pero también va a estar unido a un grupo amino que no va a formar parte de dicho anillo. Además, las purinas pueden existir tanto en su forma tautomérica ceto como enol. Recordemos que los autómeros son dos isómeros que se van a diferenciar solo por la posición de un grupo funcional. En el caso del tautómero ceto, posee el grupo funcional CO, mientras que en el grupo enol el grupo funcional OH. La tautomerización ceto-enol contribuye a las mutaciones, ya que la forma enol forma diferentes pares de bases que la forma ceto. Por otro lado, las pirimidinas son compuestos que poseen 6 átomos, formando anillos aromáticos heterocíclicos, como se puede apreciar en ese esquema. De los 6 átomos, 2 son nitrógeno y los demás son átomos de carbono. Los 2 átomos de nitrógeno están conectados a los 4 átomos de carbono por dobles enlaces, dándole así el carácter aromático a las bases nitrogenadas. Existen 2 bases pirimidinas en el ADN, la citosina y la timina, reconocidas por sus iniciales C y T respectivamente. Las pirimidinas tienen el grupo ceto en el carbono 2, como podemos apreciar tanto en la citosina como en la timina, pero se van a diferenciar en los sustituyentes en el carbono 4, en la parte superior del anillo. Y los sustituyentes en el carbono 4, como también el nitrógeno de posición 3 del anillo, van a estar involucrados en los puentes de hidrógeno que las van a unir a otras bases complementarias en la estructura secundaria de los ácidos nucleicos. La citosina es conocida como la base pirimidina amino por la presencia del grupo amino en el carbono 4,
mientras que la base pirimidina ceto es la timina, por su grupo ceto en la posición superior del anillo que corresponde al carbono 4. Y la timina formará puentes de hidrógeno con la adenina, que es una base purínica, mientras que la citosina hará respectivamente lo mismo con la guanina. Y al igual que las purinas, las pirimidinas pueden existir tanto en su forma tautomérica ceto o enol. Y los grupos enol van a tener un grupo hidroxilo en el carbono 2. En el caso de las pirimidinas, en los ácidos nucleicos solo va a existir timina en su forma ceto. Y el segundo componente de los nucleótidos es un azúcar de 5 carbonos o pentosa, y la que se encuentra en el ADN es la desoxiazúcar 2-beta dextrodesoxirribosa, que va a poseer en el carbono 2 un átomo de hidrógeno, que la va a diferenciar de la otra pentosa presente en el ARN, y se encuentra en forma de anillo de furanosa. Así se denomina furanosa a los carbohidratos de 5 carbonos que forman una estructura cíclica. Y las posiciones del anillo de furanosa se van a numerar convencionalmente añadiendo el símbolo prima al número de cada átomo de carbono para distinguirlas de las de los anillos de las bases nitrogenadas. Y el tercer componente de los nucleótidos y el encargado de darle la naturaleza ácida al ácido desoxirribonucleico es el ácido fosfórico, concretamente el ácido ortofosfórico, cuya estructura podemos apreciar en ese esquema. Y la formación del nucleótido se va a realizar cuando las bases nitrogenadas, ya sean purinas, como en el caso de ese esquema, o pirimidinas, se van a unir a la desoxirribosa por un enlace N-glucosídico entre el nitrógeno 1 de la pirimidina o el nitrógeno 9 de la purina y el carbono 1 del azúcar pentosa. De esta forma, se va a originar en primer lugar, como vemos en ese esquema, un nucleócido. Y la formación del nucleótido va a resultar de la unión mediante un enlace éster de la pentosa de un nucleócido con una molécula de ácido fosfórico. Esta unión, en la que se libera una molécula de agua, reacción de deshidratación, puede producirse en cualquiera de los grupos hidroxilos de la pentosa, pero como regla general tiene lugar en el grupo hidroxilo 5' o en el hidroxilo 3'. El ADN es un polinucleótido, ya que es un polímero de nucleótidos que están unidos mediante enlaces del tipo éster-fosfato y resultan de la reacción entre el ácido fosfórico unido al carbono 5' de la desoxirribosa de un nucleótido y el hidroxilo del carbono 3' de la desoxirribosa de otro nucleótido. En ese tipo de enlace, en la que un grupo fosfato queda unido por dos enlaces éster a dos nucleótidos sucesivos, se conoce también como enlace fosfodiéster. Cuando dos nucleótidos se unen mediante un enlace fosfodiéster, el dinucleótido que resulta conserva un grupo 5' fosfato libre en un extremo, como vemos en ese esquema, en la parte superior de color verde, y que puede reaccionar con el grupo hidroxilo 3' de otro nucleótido, y un grupo hidroxilo 3' libre, en ese caso en la parte inferior del esquema de ese dinucleótido, el cual va a reaccionar con el grupo 5-fosfato de otro nucleótido. Y esa circunstancia permite que mediante enlaces fosfodiéster se puedan enlazar un número elevado de nucleótidos para formar largas cadenas lineales que siempre van a tener en un extremo un grupo 5' fosfato libre y en el otro extremo un grupo hidroxilo 3' libre. De esta manera se hace referencia al extremo 5' o al extremo 3' de un polinucleótido. Y una de las características importantes del ADN es que está compuesto por dos cadenas de polinucleótidos, enrolladas una alrededor de la otra en forma de una doble hélice, como plantearon Watson y Crick. El esqueleto de cada cadena de la hélice va a estar compuesto de manera alterna por una pentosa y un fosfato, mientras que las bases nitrogenadas están proyectadas perpendicularmente hacia el interior de la doble hélice. Y la doble hélice posee una estructura extendida, ordenada y constante con un diámetro de 20 Å o 2 nanómetros
y cada 3,4 Armstrong se presenta un nucleótido, y cada 10 pares de bases se genera una vuelta completa. Los giros de las dos cadenas del ADN no son simétricos al eje y originan surcos asimétricos entre cada vuelta, y por sus dimensiones van a ser denominados surco mayor y surco menor, respectivamente de 22 Armstrong y 12 Armstrong de longitud. Y si apreciamos con más detalle el esquema del ADN, observaremos que las dos cadenas de nucleótidos se mantienen unidas por enlaces débiles no covalentes denominados puentes de hidrógeno entre las pares de bases nitrogenadas. De esta manera, la adenina de una cadena está siempre apareada con la timina de la otra cadena. Igualmente, la guanina se aparea con la citosina. Y las dos cadenas tienen la misma geometría helicoidal, pero las bases apareadas se mantienen unidas a las de polaridad opuesta, es decir, la base 5' de una cadena se aparea con la base 3' de la otra cadena. Por esa razón, las dos cadenas tienen una orientación antiparalela, y la orientación antiparalela es una consecuencia de la manera en que los pares de bases de adenina y timina y de guanina citosina se unen entre sí. Y la complementariedad de las bases nitrogenadas, como se indicó anteriormente, fue demostrada por Chargaff. Y esto podemos confirmarlo al observar un esquema de las posibles uniones de las bases nitrogenadas. Y las mediciones de la estructura del ADN muestran que la doble cadena tiene un diámetro de 20 Armstrong. Y si intentamos aparear dos bases purinas que están formadas por doble anillo, no van a tener el suficiente espacio para aparearse e inclusive se sobreponen entre ellas. Por otro lado, si unimos dos bases pirimidinas de un solo anillo, se genera demasiado espacio entre ellas, lo que impide su unión. Y el espacio exacto para formar enlaces y que cumple con el diámetro señalado se da al unirse una base purina con una pirimidina. Y como podemos ver, el ADN es una de las moléculas más complejas conocidas y contiene la información necesaria para controlar el metabolismo de un organismo, es decir, posee la información genética de un ser vivo. Y el estudio de su estructura se puede hacer en varios niveles, donde es posible describir una estructura primaria, la estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Y la estructura primaria es la secuencia de los nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Y como hemos descrito anteriormente, el ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados por una desoxirribosa, y las bases nitrogenadas están conformadas por la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, el cual sirve de unión entre el carbono 5' de un nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Y como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5' y el segundo nucleótido el carbono 3', se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena desde 5' a 3'. Por otro lado, la estructura secundaria del ADN es la propuesta por James Watson y Francis Crick en 1953, a la cual denominaron modelo de la doble hélice, y está basada en la regla de Chargaff, la que establece que en todos los casos la cantidad de adenina es igual a la de timina y la de guanina a la de citosina. Es así que la composición de las bases nitrogenadas varía de una especie a otra, pero la cantidad de purinas es igual a la de pirimidinas en cada especie. Y con una estructura secundaria, el ADN presenta la forma de una doble hélice, mientras que el ARN, como veremos en un siguiente video, presenta solo una cadena. Y la estructura secundaria del ADN consta de dos cadenas que corren de forma opuesta o antiparalela, como hemos visto anteriormente. Es decir, una está orientada de 5' a 3', mientras que la otra de 3' a 5'. Y las dos cadenas son complementarias una con la otra y se unen mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Y es así que una base purina de una cadena se va a unir a una base pirimidina de la otra cadena. Debido al tamaño y la geometría de las bases, la guanina y la citosina se parean a través de 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina y timina utilizan 2 puentes de hidrógeno para su unión.
Y como ya se ha indicado anteriormente, la estructura del ADN posee un diámetro de 20 Armstrong y la distancia entre pares de bases de una misma cadena es de 3,4 Armstrong. Y cada 10 pares de bases, o 34 Armstrong, se va a generar una vuelta. Los giros de las dos cadenas del ADN no son simétricos al eje como puede apreciarse en esa animación. Esto origina la presencia de surcos asimétricos entre cada vuelta. Uno de estos surcos es más profundo y se le denomina surco mayor, mientras que el otro es más estrecho y menos profundo, por lo cual se le llama surco menor. Por otro lado, existe otro nivel de organización del ADN y es la estructura terciaria, la cual se va a encargar de describir cómo es que el ADN va a almacenarse en un espacio tan reducido como es el núcleo para formar a los cromosomas. Y esta descripción va a variar si es que se trata de una célula eucariota o una célula procariota. En el caso de las células eucariotas como las nuestras, la cantidad de ADN de cada cromosoma es muy grande y debido a eso el empaquetamiento del ADN es más complejo y más compacto. Por esa razón se requiere la presencia de unas proteínas básicas como son las histonas. Y la unión del ADN con las histonas va a generar la formación de una estructura conocida como nucleosoma y que consiste en la agrupación de 8 proteínas del tipo histonas y también conocidas como octámero de histonas, alrededor de las cuales el ADN va a estar empaquetado 2 veces. Y esto se debe a que las histonas que forman parte del nucleosoma son polímeros cortos de carga positiva o básicos que son atraídas por las cargas negativas del ADN que son ácidas. Y por otro lado, en los procariotas como en las bacterias, el ADN se pliega de forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. Y eso mismo va a ocurrir en las mitocondrias y en los cloroplastos. Finalmente, en la estructura cuaternaria podemos apreciar que los nucleosomas comienzan a enrollarse uno sobre otro, formando una estructura denominada solenoide, que consiste en el empaquetamiento de una estructura en espiral de los nucleosomas, los que a su vez se enrollan uno sobre otro y así sucesivamente. Y estos solenoides se van a enrollar formando una estructura denominada cromatina que está presente en el núcleo en interfase de una célula eucariota. Y esta fibra de cromatina de 100 Armstrong o 10 nanómetros se va a enrollar para formar una fibra de cromatina de 30 nanómetros o 300 Armstrong. Y cuando la célula entra en división, la cadena de nucleosomas se va a compactar, formando un complejo altamente organizado de ADN y proteínas que conocemos como cromosomas, los que serán descritos en videos posteriores. Pero el ácido desoxirribonucleico no es el único ácido nucleico que existe en nuestras células. El otro, el ARN o ácido ribonucleico, lo revisaremos en nuestro siguiente video. Y además recordaremos los tipos de ARN que existen y las funciones que estos cumplen en nuestras células.